Bueno, última media hora de programa y esta cortina indica que tenemos invitadas en el piso, en este caso invitada en singular, es Karen Tepp, precandidata a concejala por Ciudad Futura. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes también, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te vemos ahí con un hilito de voz, estás en plena campaña, sí. Hablando, gritando, cantando, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí, hablando mucho, que es lo bueno que tienen también las campañas de poder encontrarse con mucha gente y dialogar y conversar, pero además también nos damos unos gustitos, como cantar en el Parque Independencia, desafinar en el Parque Independencia, pero bueno, también creo que un poco la militancia, cuando uno la vive en colectivo, es también alegría, es también festividad, es también recargarnos de fuerza y energía frente a un contexto que es realmente adverso y en el cual uno tiene que encontrar las razones por las cuales levantarse todos los días y seguir peleando, así que nos dimos un gustito el fin de semana de hacer un festival por el 9 de julio en el Monumento a la Bandera y salió hermosísimo, así que así estas son las consecuencias. Bueno, Karen, quería preguntarte en principio, ¿por qué de nuevo ser concejala? ¿Por qué no ir quizás por otro tipo de cargo? ¿Cómo es tu relación con la política en ese sentido también de cómo se mueven los roles y por qué decidir de nuevo ir por este lado, digamos? Mira, hay dos formas de hacer política, ¿no? La que tiene que ver más con una cuestión de profesión, de carrera, y la que tiene que ver más con la de ser parte de un proyecto colectivo, ¿no? Y estar en función de alguna manera de los objetivos, de los propósitos y de las metas que tiene esa construcción colectiva. Soy de la segunda, digamos, soy de las que creemos que la política no tiene que ver con una carrera individual de ir creciendo digo, en términos de escalando, en términos de roles o cargos y demás, sino que tiene que ver con poder generar proyectos políticos que transformen la realidad concretamente, ¿no? Que generen o que amplíen un poco el ámbito de intervención de lo posible. Y en nuestro caso, digo, como Ciudad Futura somos además un proyecto profundamente municipalista, digo, reivindicamos la política local, reivindicamos la capacidad que tiene los gobiernos locales de acercar la toma de decisiones al lugar donde se viven las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Yo entiendo de que hay otras maneras de entender la política que tienen que ver más con una cuestión de que quizás ser concejal y demás es un trampolín para acceder a otro lugar donde pareciera que está la política en mayúscula. Para nosotros la política en mayúscula tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la capacidad real de incidir y de modificar las correlaciones y las condiciones de vida de nuestra gente, y en este caso, digo, también creo que ante la convocatoria de los compañeros de decir, bueno, Karen, necesitamos que estés y que sigas ahí en el Consejo, tiene que ver con una apuesta mayor, que es que estamos trabajando para que el 10 de diciembre asuma un nuevo mandato en el Consejo, pero ya no como concejala de la oposición, sino como concejala de un nuevo gobierno oficialista, acompañando a Juan Monteverde en la Intendencia, y claro, está ahí un nuevo rol también dentro de este ámbito legislativo. Karen, ¿cómo se ven en esa interna con el peronismo? Algunos se preguntan, ¿Ciudad Futura se volvió peronista? ¿El peronismo se fue a la centroizquierda o a la izquierda nacional? Bueno, hay muchas expectativas porque es una interna interesante, ¿no? La que se da entre Juan Monteverde y Roberto Zuckerman, y bueno, ¿cómo lo están viviendo desde adentro? ¿Y qué se le dice también a los sectores de la militancia, que entiendo que es el diálogo permanente, pero bueno, que se preguntan por qué aliarse con el peronismo cuando, no sé si decir han sido adversarios, pero bueno, en otras oportunidades han estado parados en veredas distintas, por lo menos? Mira, yo realmente como militante estoy muy contenta con que hayamos podido construir en principio esta primaria, que la llamamos de alguna manera la primaria del cambio, ¿no? Porque cuando uno habla con la gente en la calle, el 80%, y esto también lo dicen las distintas encuestas y las opiniones que hay públicas, el 80% quiere un cambio de gobierno en Rosario. Digo, estamos hablando de una ciudad que hace más de 30 años que es gobernada por el mismo color político, más allá de algunas modificaciones que puede haber tenido dentro del mismo frente, es un mismo color político que está gobernando la ciudad de Rosario. Y la gente está, digamos, buscando la posibilidad de una alternativa, de un cambio concreto de gobierno. Y creo que lo que hemos tenido la posibilidad y la madurez política, quienes venimos de distintas tradiciones, es de construir una primaria, una interna, una PASO, que le dé la posibilidad a la gente de que ese cambio llegue el
próximo 10 de diciembre. Yo no tengo dudas de que el 10 de diciembre va a haber un cambio de gobierno a nivel municipal y que lo que hemos logrado es no dispersar esos votos de la oposición, sino poder generar un marco en una interna que además creo que ha sido, digamos, muy valorable porque no ha habido acusaciones como en el resto de las internas que hablan más de una alianza para retener un cargo que de una construcción de una propuesta política para la ciudadanía, y en ese sentido lo que hemos conseguido es darle a la gente el poder de decidir cómo quiere que sea ese cambio de gobierno. Y en nuestro caso como Ciudad Futura, la alegría también mayor de que hoy no estamos yendo a una interna Ciudad Futura versus el peronismo, ¿no? Sino que hemos construido, y un poco la convocatoria que hizo Juan Monteverde hace algunos meses a través de una carta pública fue la de construir una Rosario sin miedo, la necesidad de que para poder salir de esta situación de crisis que vivimos, lo primero que tenemos es que generar una nueva fuerza, y que esa nueva fuerza tiene que tener primero la decisión de quienes militamos políticamente y venimos de distintas tradiciones, de la izquierda, del peronismo, también del progresismo, digo, hay mucha gente que está absolutamente decepcionada con la decisión del socialismo de conformar una alianza con el PRO. ¿Van por el voto de los socialistas desencantados, por ejemplo? Yo creo que vamos con la convocatoria a toda esa militancia y a toda esa gente que durante muchísimos años en la ciudad de Rosario entendía que o veía en el socialismo una propuesta progresista y que quizás a nivel nacional votaba el kirchnerismo, ¿no? Digo, hay mucho acá votante ciudadano en la ciudad de Rosario que hacía ese cruce porque entendía que a nivel local el socialismo expresó durante muchísimos años eso que encontraba a nivel nacional en el kirchnerismo. Y yo creo que acá la mayor convocatoria es no solamente a votar en esta interna de las primarias, las internas del cambio, en las cuales estamos muy parejos, digamos, estamos en un escenario muy competitivo. Yo creo que el domingo va a ser un gran día de elecciones, que está bueno que la gente canalice también toda esa bronca o esa decepción que tiene, yendo a votar, yendo a expresarse, y al mismo tiempo creo que la convocatoria es a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas vivas de la ciudad, a que podamos ser parte de la construcción de una nueva propuesta de gobierno en la ciudad de Rosario. Y humildemente creo que la propuesta de Rosario sin miedo es superadora en este sentido porque ha podido albergar y contener y darle lugar y participación protagónica a quienes venimos de todas esas trayectorias, y en esa diversidad y en esa pluralidad yo creo que en vez de haber competencia hay complementariedad, hay posibilidad de encontrar una potencia en esa diversidad. Sí, Karen, y la propuesta es construir una Rosario sin miedo, ¿no? Que es un poco lo que vienen pregonando desde Ciudad Futura en toda la campaña. Pero ¿cómo se construye eso en términos prácticos? ¿Cuál es, por ejemplo, el plan de seguridad que se propone para Rosario? ¿Ustedes plantean, por ejemplo, conducir políticamente a las fuerzas de seguridad de la mano del intendente? Digamos, ¿cuál es el punteo básico como para contarle al rosarino, a la rosarina que dice, bueno, me proponen vivir sin miedo, pero de qué manera eso después se materializa o se hace política pública y se traduce en vivir tal vez un poco mejor? Sí, lo primero es esto que veníamos hablando, ¿no? Tenemos que construir una fuerza en la cual podamos suspender las diferencias momentarias y los matices que tenemos para ponernos de acuerdo en un único objetivo. Hoy no hay posibilidad en Rosario de ningún proyecto de vida individual o colectivo si no reducimos estos niveles de desigualdad y de violencia en los que estamos, ¿no? Ni en un plano personal, ni en un plano como sociedad podemos proyectarnos, digo, ni en el plano público, ni tampoco en el plano del emprendedor o la inversión privada con estos niveles de violencia en los que vivimos en la ciudad. Nosotros respecto al plan de seguridad venimos manteniendo la idea de que hay que hacer una intervención en 3 dimensiones. Por arriba, persiguiendo la ruta del dinero narco. Y por eso hemos trabajado mucho en el Consejo Municipal para la creación de una agencia contra el lavado de activos. Durante muchos años se decía que la Municipalidad de Rosario no tenía potestades en la materia, que no podía hacer nada, que solamente al ser un delito federal tenía que intervenir los organismos nacionales en este delito. Hemos construido un instrumento como es la agencia que se está poniendo en marcha, pero que claramente no está teniendo la cantidad de recursos necesarios para poder trabajar de manera eficiente, que es ni más ni menos que poder detectar las maniobras sospechosas de lavado de activos en la ciudad de Rosario.
territorio. Cortar con eso, no permitir que la rentabilidad de la violencia se canalice a través de la economía formal en las inversiones, por ejemplo, inmobiliarias, aunque no son el único rubro. En segundo lugar, por abajo, digamos, la posibilidad de urbanizar y poner todos los recursos para la urbanización de los 112 barrios populares de Rosario. Nosotros necesitamos tener una ciudad que esté integrada. Necesitamos tener una ciudad que no importa el barrio donde te tocó nacer, tenga las mismas posibilidades de desarrollar tu proyecto de vida. Y eso es, urbanizar no es solamente llevar agua o abrir una calle, sino que es hacer que la universidad pública llegue, es la posibilidad de que una herramienta de microcrédito pueda llegar a un emprendedor y que no tenga que caer en las manos del narco del barrio para poder financiar o abrirse un negocio en la esquina. Y todas estas políticas son herramientas que nosotros como Ciudad Futura, ya sea en el ámbito institucional del Consejo o como organización, ya venimos poniendo en marcha y muestran que hay resultados concretos. Y por el medio necesitamos un Estado que recupere la autoridad y que vuelva a gobernar en el territorio. Nosotros tenemos que ser conscientes que hoy hay lugares, hay cuadras, hay manzanas de la ciudad de Rosario en determinados barrios donde el Estado ya no tiene ningún tipo de control. Y para eso... ¿Hawkins se retiró, digamos, de la conducción municipal? Porque uno tiene por ahí la sensación de que el intendente narra en sus redes sociales lo que está pasando, ¿no? Hay un tiroteo acá, nos están baleando de tal distrito municipal, le pide a la nación o a la provincia, con razón tal vez, ¿no? Que intervengan con mayor fuerza. Pero a uno le queda la sensación de que no asuma el lugar en el que está ocupando, ¿no? Sí, mira, yo creo que en la campaña algo que te dice mucho la gente es, uno lo escucha y es un vecino más. Entonces, ¿para qué votaste a alguien que se propuso para ese cargo si cuando llegó ahí la única respuesta que es no se puede o no depende de mí? ¿No? Entonces yo creo que ahí es parte de esa crisis de autoridad del Estado, digamos, de incluso quitarle valor a la autoridad que tiene un intendente municipal. Por eso es importante que quienes estén al frente del gobierno municipal tengan un plan y en todo caso trabajen de manera institucional, pero también luchando y enfrentándose a quienes gobiernan a nivel provincial o nacional para hacer que ese plan se lleve adelante. Hay que conocer el territorio. Digamos, yo creo que el corrimiento que tiene el Estado de los barrios de la ciudad y de la ciudad en su conjunto, porque es una sensación generalizada de que estamos abandonados y a la deriva, es que hay un desconocimiento profundo de lo que pasa en cada uno de los territorios. Y cuando hablamos de que el Estado se corrió, no quiere decir que los centros de salud no sigan abriendo, que las escuelas no sigan abriendo. Ahora, no le podemos seguir pidiendo a esos trabajadores estatales que den las respuestas que no tienen quienes se presentan para llevar adelante planes, en teoría, planes de gobierno. Entonces yo creo que en ese sentido, como decía antes, la vía por el medio tiene que ver por recuperar el control del territorio. Nosotros queremos esa descentralización administrativa que tuvo Rosario en algún momento, acompañarla hoy por una descentralización política de gobierno a través de los distritos municipales, de cercanía y de las áreas de control también en esa descentralización que es el control y la cercanía del conocimiento y la inteligencia criminal de lo que pasa en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Karen, te quería preguntar también cómo ves el escenario o el marco de acción que permite el Consejo, digo, como espacio político también, y cómo fue tu experiencia y hacia dónde pensás que puede llegar a ir de cara a estas elecciones también. Mira, a mí me tocó distintos consejos, ¿no? Y la realidad es que cambia mucho de acuerdo a la integración de los consejos y todos tienen pro y contras. ¿En qué sentido? Digo, estamos yendo a un escenario cada vez de mayor fragmentación. Y es una fragmentación que no tiene que ver con eso que alguna vez se llama como la pluralidad o la diversidad, sino que tiene que ver más con esto que hablábamos al principio, carreras individuales. Entonces, digo, hay una dificultad que se ve cada vez mayor, que es que vos no tenés ya bloques políticos. Vos no tenés corrientes políticas o bloques políticos con los cuales sentarte a discutir una propuesta, una política, a sumar, digamos, fuerza y cambiar correlaciones para poder avanzar, sino que tenés que, digo, en términos no peyorativos, sino valorativos, negociar pero con muchas individualidades, y eso lo hace muy difícil.
digamos, porque cuando vos no tenés o no perteneces a proyectos políticos que tienen un modelo de ciudad, es muy difícil saber hacia dónde querés ir y de qué depende tu decisión o tu voto adentro de un recinto. Y eso yo creo que desvaloriza la política, profundiza la crisis que tenemos. Digo, la boleta que hoy estamos viendo en la categoría de concejales habla de una crisis política, habla de la necesidad de que los partidos políticos se miren hacia adentro para ver qué se está haciendo. Nosotros somos hoy el bloque de la oposición más grande, tenemos, en realidad de todos los bloques somos el bloque más grande con 5 concejales y concejalas, y nosotros si hay algo que tenemos es que es una coherencia, ¿no? Y trabajamos hacia adentro los acuerdos primeros y después con el resto de las fuerzas. Ahora bien, como digo esto, que es algo, una alerta que me preocupa del ámbito legislativo, esa fragmentación y dispersión, también me parece que este consejo, a diferencia del que quizás estaba cuando yo asumí hace algunos años, es un consejo que tiene mayor participación de mujeres, y la mayor participación de mujeres ha permitido también un cambio en determinadas lógicas de la cultura política. Es una mayor predisposición a no impugnar el proyecto del otro porque viene o lo firmó o lo encabeza tal, sino decir, che, si yo estoy de acuerdo con esto, ¿por qué no lo voy a acompañar solamente por el prurito de no darle un triunfo político a tal o cual? Digo, eso que cualquiera que nos escuche dice es una barbaridad, es parte de la dinámica de una política mezquina que reinó durante muchísimos años y que todavía sigue estando en muchas instituciones. Digo, la legislatura de la provincia de Santa Fe, hay cosas que no se explican, cómo no se pueden avanzar en determinadas leyes. Digo, y eso tiene que ver solamente con mezquindad política. Hace muchos años la gente del socialismo me engañaba diciéndome que el transporte era bueno, que venía horario, que estaba limpio, que iban a aumentar según las necesidades y aumentaban constantemente cuando el sueldo nuestro, el sueldo de los trabajadores no aumenta en la misma medida. La actual intendencia de ahora es prácticamente parecida. Vos hablaste de la integración de los barrios. Bueno, es fundamental. El micro, el transporte es fundamental, el ingreso a los barrios, no que peguen la vuelta algunas cuadras antes porque tienen miedo. O sea, la mejora del transporte, ¿qué tienen pensado ustedes? Porque ustedes son uno de los pocos partidos, organizaciones que caminan los barrios no solamente cuando hay elecciones, sino que saben cuál es la problemática de los que consumimos precisamente el transporte público. ¿Hay pensado algo para mejorar este transporte público que es tan deficiente y tan malo en nuestra ciudad? Sí, arranco por algo que vos decías que me parece fundamental. Digo, es una locura, pero por razones de seguridad los colectivos no ingresan a los barrios, cuando es exactamente lo contrario. Digo, Juan Monteverde estuvo hace algunas semanas en Medellín, ¿no? Conociendo y trabajando la experiencia con los equipos de una de las ciudades que ha sido la más violenta a nivel mundial y ha logrado bajar los índices de una manera extraordinaria. Y una de las cosas centrales fue una inversión fuerte en el transporte público. Y el transporte público, lejos de abandonar los barrios más conflictivos, mayor inversión y mayor accesibilidad tenían que garantizar. Fue una estrategia de seguridad, de integración. Ahora bien, para poder hacer eso en la ciudad de Rosario necesitamos municipalizar el sistema. Digamos, necesitamos tener una empresa pública estatal de transporte de pasajeros urbanos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos desde hace muchos años, y las gestiones socialistas son las que consolidaron este modelo, que no se ha cambiado con la actual gestión, que es que las líneas eficientes y rentables las tiene una empresa privada. Las líneas deficitarias las tiene el Estado. Ese es el Estado bobo por el cual después cuando uno da la discusión acerca de la importancia de tener empresas públicas en áreas estratégicas de la sociedad, te viene la derecha neoliberal y te dice que es mayor gasto, es un Estado más grande, que es deficiente. Pero es deficiente si tenemos una gestión pública de estas características, donde lo rentable se lo damos al negocio privado y lo deficiente nos hacemos cargo desde los públicos. Pero además hay que animarnos en una ciudad como Rosario a una inversión de transporte mayor. Esto Juan lo viene diciendo mucho y está trabajando también con algunos equipos, digamos, de Argentina y del exterior también, en la necesidad de poder pensar en un transporte del siglo XXI que nos ponga en otra escala y en eso en particular proyectos que tienen que ver con el metro, ya sea subterráneo o por arriba, pero en la posibilidad de pensar un transporte a la vanguardia de la ciudad, que es lo que nos está faltando para poder dar el salto también. Vecinales, clubes, instituciones de barrio, ¿qué importancia le dan ustedes precisamente
para que estén al servicio de la comunidad. Todo el poder. Hay que trabajar, digamos, si hay algo que hay que hacer desde el área municipal es poder generarle mejores condiciones y empoderar el trabajo que tienen todas las organizaciones de la sociedad civil en el territorio. Lamentablemente hay una lógica de la política tradicional, es que todas estas organizaciones o están conmigo o estoy enfrentadas a ella, ¿no? Es una lógica de la cooptación o de la rivalidad. Si estás conmigo te beneficio, te doy los recursos, te tengo en cuenta, y si no, no. Y al mismo tiempo tampoco le generan una participación real, sino que a lo sumo es las que están conmigo legitiman decisiones que yo ya tomé en mi oficina. Eso es lo que hay que cambiar. Nosotros venimos trabajando, y en particular en mi caso como presidenta de la Comisión de Gobierno, mucho con las vecinales. Desde hace 1 año y medio que vengo recorriéndolas, pero también convocándolas para que podamos trabajar en una nueva ordenanza de vecinales que ya lleva más de 20 años, y entre las cosas que venimos charlando es ¿por qué las vecinales no son las que hacen el control de la obra pública? ¿Por qué no pensamos como hace 20 o 30 años atrás con la gestión del Tigre Caballero, por ejemplo, donde qué obras había que hacer en cada barrio, cuándo se hacían y cómo se hacían? Tenía una participación absolutamente activa de las vecinales. Eso permitía también tener un Estado más cercano, más eficiente y un mayor control de lo público sobre la obra pública, ya sea concedida a las empresas privadas. Proyecto político que es Ciudad Futura, que también juega en la provincia y que también tiene intereses en el proyecto nacional, digamos. Hoy ustedes están encolumnados en Unión por la Patria, están detrás de la candidatura de Juan Grabois, por ejemplo, van a apoyar esa fórmula, y en el caso de que Grabois no gane la interna, según marcan algunos números muy preliminares todavía, ¿estarían dispuestos justamente a apoyar a Sergio Massa como candidato a presidente en un eventual balotaje o en la elección general? Mira, 2 o 3 cositas que quiero ser muy respetuosa, porque lo somos siempre, como hablaba antes. Uno pertenece a proyectos políticos que son colectivos, que las decisiones se toman de manera horizontal y democrática. Nosotros como Ciudad Futura hoy estamos construyendo a nivel local esta nueva fuerza que es Rosario Sin Miedo, que a nivel provincial acompaña la candidatura y lleva la candidatura de Eduardo Tognoli como gobernador, Lucila De Ponti como diputada, todos partes de una nueva generación política, ¿no? Que venimos de tradiciones distintas, pero que también compartimos una nueva forma de entender y de hacer la política, ¿no? Hoy, como tal, Ciudad Futura no pertenece a ninguna estructura a nivel nacional. Digo, nunca le hemos corrido el cuerpo a los debates nacionales porque entendemos que son fundamentales para las consecuencias que habitamos en nuestros territorios, pero sí nos hemos dado el tiempo para, después de estas elecciones en las cuales estamos trabajando para el próximo domingo, apostar también a un cambio a nivel generacional, a nivel nacional, poder tener los espacios necesarios para tomar las posturas orgánicas y salir públicamente. A nivel personal, no quiero expresar una opinión que pueda incidir o no sea la del colectivo, pero ser respetuosas de que hoy Rosario Sin Miedo la formamos distintas organizaciones y con las cuales, digamos, hay que poder darle los tiempos para que cada espacio militante defina cuál es su posición respecto a lo nacional, hacer lo propio desde Ciudad Futura y luego, por supuesto, como siempre, hacerlo público y de cara a la sociedad. Bien. Karen, gracias por habernos visitado en la radio pública. Bueno, lo mejor para este domingo, para el 16 de julio, que es la primera instancia, pues seguramente nos estaremos encontrando, por supuesto, aquí en la radio pública, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y claro está, después del domingo vengo con Juan Monteverde como candidato a intendente para las elecciones del 10 de septiembre, ganar la ciudad de Rosario. Muchas gracias. Karen Tepp, precandidata concejala de Ciudad Futura, pasó por el aire de Radio Nacional. 2 minutitos, Lu, para las 9 de la mañana.